Hola a todos y bienvenidos un día más a Clase con Nuria. Hoy vamos a ver cómo resolver un ejercicio de tiro parabólico que va a ser una caída libre con velocidad horizontal. El problema me dice que tenemos un avión que va volando a una altura de 1200 metros y con una velocidad de 500 km por hora. El avión deja caer un paquete y lo que nos preguntan es cuánto tiempo tarda el paquete en llegar al suelo. También nos dicen que cuál será la posición final del paquete, es decir, en qué punto va a caer el paquete. Y por último, la velocidad que tiene al llegar al suelo. Recordad que esto es el instante antes de impactar contra el suelo, porque ya sabemos que cuando llega al suelo el paquete se parará. Así que es la velocidad del instante antes de tocar el suelo. Bueno, para resolver este problema, como siempre, nos vamos a hacer un dibujito, pero lo primero es tener todo en unidades del sistema internacional. Y como veis, la velocidad no está en esas unidades, así que vamos a cambiarla a kilómetros por hora. Con un factor de conversión, como siempre, nos pasamos los 500 km por hora, 1 kilómetro 1000 metros, tachamos los kilómetros, 1 hora 3600 segundos, tachamos las horas, 500 por 1000 entre 3600, nos da 138,89 metros partido por segundo. Una vez que tenemos esto, vamos a hacernos el dibujo. Si nos imaginamos que este es el suelo, por aquí tenemos el avión. Vamos a dibujarlo así. Y el avión está a una altura de 1200 metros. Además, el avión, según va volando, me dice que deja caer un paquete. Como el avión lleva una velocidad de 138,89 metros por segundo, al dejar caer el paquete no va a caer así. Lo que va a hacer el paquete es una trayectoria parabólica. Así que esta será la posición inicial del paquete y esta será la posición final. En estos ejercicios, que también es composición de movimientos, puesto que tenemos movimiento en el eje X y en el eje Y, también es conveniente dibujarnos un eje de coordenadas. En este eje de coordenadas vamos a tomar como punto 0, 0 el punto del suelo que está en línea con el punto en el que el paquete sale. Es decir, que si este es el punto 0, 0, este punto, el de la posición inicial del paquete, será el punto 0, 1200. Así que nos podemos apuntar que la posición inicial del paquete será el punto 0, 1200 metros. Una vez que tenemos esto, como siempre, vamos a dividir nuestro ejercicio en eje X y eje Y y a ver qué tipo de movimiento tenemos en cada eje. Vamos a pensar qué ocurre en el eje X. En el eje X tenemos la velocidad del avión. Como no nos dice nada más que la velocidad a la que va el avión, entendemos que es una velocidad constante. Por lo tanto, al no haber aceleración, en el eje X tendremos un movimiento rectilíneo uniforme. Al tratarse de un movimiento rectilíneo uniforme, únicamente tenemos esta ecuación, la ecuación de la posición de este tipo de movimientos. Vamos a ver qué ocurre en el eje Y. En el eje Y tenemos una caída libre, es decir, inicialmente no tenemos velocidad porque el paquete se deja caer, no se lanza. Es la diferencia fundamental para saber si tiene velocidad inicial o no la tiene. Y lo que sabemos es que existe la gravedad. Por eso el paquete cae hacia abajo. Por lo tanto, la gravedad es una aceleración, que además sabemos que vale 9,8, así que tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Así que, al tratarse de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tenemos dos ecuaciones, la de la posición y la de la velocidad. Una vez que tenemos todo esto, vamos a sustituir todos los datos que tengamos y a ver qué datos podemos ir sacando. Si empezamos por el eje X, posición final del eje X, no lo vamos a saber. Es esta coordenada la que tendremos que averiguar, así que pondremos X. Sin embargo, la posición del paquete, la posición inicial del eje X, sí que sabemos que es 0. Así que esto 0. Más
la velocidad del eje X. La velocidad del eje X es 138,89. 138,89. Y el tiempo tampoco lo sabemos, es el tiempo que va a tardar el paquete en caer. Como nos han quedado dos incógnitas, no podemos saber nada más, nos vamos al eje Y. Empezamos por la primera ecuación. Posición final del eje Y. En el eje Y la posición final del paquete será 0 porque va a llegar hasta el suelo. La posición inicial era 1200, así que la posición inicial 1200. Velocidad inicial, como se deja caer, no hay velocidad inicial, así que velocidad inicial, que es 0 por tiempo, nos va a dar 0, más 1/2 por menos 9,8 por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué pongo menos 9,8? Porque es una aceleración que va hacia abajo, ¿vale? Así que como va hacia abajo, esa aceleración tiene que ir negativa. Y el tiempo lo seguimos manteniendo como incógnita, puesto que no lo sabemos. Vamos a dejar esta ecuación un poco más bonita. Vamos a mantener aquí el 0 igual a 1200. Esto lo eliminamos y hacemos esta operación. Más por menos, menos. Y 9,8 entre 2 es 4,9. Y mantenemos el tiempo al cuadrado. Una vez que tenemos esto, de aquí vemos que solo tenemos una incógnita, que es la t. Así que vamos a terminar de resolver esta ecuación. Nos pasamos este 4,9 por t al cuadrado aquí sumando, puesto que está en negativo, y nos queda 4,9t cuadrado igual a 1200, y ahora lo que podemos hacer es despejar esta t al cuadrado, que es igual a 1200 dividido entre 4,9. Esto nos da 244,90, pero recordad que es un tiempo al cuadrado, así que tenemos que calcular cuál es el tiempo. Por lo tanto, para calcular el tiempo vamos a hacer la raíz cuadrada de 244,90. No pongo más menos, puesto que estamos en un problema, no en una ecuación de matemáticas. Al ser un problema que tiene contexto, el tiempo sabemos que no puede ser negativo, así que únicamente nos vamos a quedar con el resultado positivo de esta raíz cuadrada, que son 15,6 segundos. Así que ya tenemos una de las respuestas a las preguntas iniciales, concretamente al apartado A. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar? Pues va a tardar 15,6 segundos. Ahora, con esta información, podemos meter ese tiempo aquí y nos va a dar la coordenada X de la posición final, que recordad que era otra de las preguntas que me hacían. Así que vamos a hacer esto. X será igual, el 0 no lo escribimos, a 138,89 multiplicado por 15,6. Y esto nos da 2173,5. Al ser la posición final, sabemos la coordenada X, pero es que la coordenada Y sabemos que es 0 porque estamos en el suelo. Así que también podemos decir cuál será esta posición final, que normalmente la escribimos como vector. Escribimos la coordenada X seguida del vector unitario Y no escribimos nada más, puesto que la coordenada Y, lo que iría acompañado del vector unitario J, es 0. Así que la posición final quedará así. Vamos a ver cuál es lo último que me preguntan, la velocidad al llegar al suelo. Como vemos en esta ecuación que todavía no hemos utilizado, es en la que aparece la velocidad. Así que vamos a calcularlo. La velocidad final no la sabemos. La velocidad inicial, recordad que estamos en el eje Y, es 0 porque se deja caer. La aceleración menos 9,8 y el tiempo ya sí que lo sabemos porque lo hemos calculado aquí. Es 15,6, así que podemos ponerlo. 15,6. Y este resultado nos da una velocidad negativa de 152,88. Así que la velocidad al llegar al suelo, recordamos que también era un vector y lo que hemos calculado aquí es la coordenada Y. Así que para saber la coordenada X tenemos que recordar que se trataba de un movimiento rectilíneo uniforme, por tanto la velocidad del eje X no va a cambiar, va a seguir siendo 138,89. Y como siempre lo acompañamos del vector unitario Y. Y además añadimos la componente del eje X, en este caso negativa porque es como nos ha salido, que es 152,88.
216,88 J. Y estos son metros por segundo. ¿Tiene sentido que una velocidad sea positiva y otra negativa? Sí. Si nos fijamos en nuestro eje de coordenadas, lo que vemos es que todo lo que va a la derecha es positivo, la velocidad horizontal va a la derecha, por eso nos ha quedado positivo, mientras que todo lo que baje va a ser negativo, va a ir disminuyendo. Así que la velocidad en el eje Y tiene sentido que sea negativa por este motivo, porque va hacia abajo, igual que la aceleración. Este es el resultado de forma vectorial, pero también podemos calcular cuál sería el módulo de esta velocidad para dar el resultado en módulo. Así que vamos a calcularlo en este huequito que tenemos por aquí y recordad que la velocidad, el módulo de la velocidad, no es otra cosa que la raíz cuadrada de la primera coordenada al cuadrado, 138,89 al cuadrado, más la segunda coordenada al cuadrado, 152,88 al cuadrado. Si hacemos esta operación, nos queda una velocidad de 206,5 metros partido por segundo. Así que podemos añadir aquí que el módulo de la velocidad son 206,5 metros por segundo. De esta forma ya tendríamos la solución de todo. El tiempo 15,6 segundos, la posición final 2173,5 y, es decir, posición del eje X, y la velocidad al llegar al suelo tenemos tanto el vector de la velocidad como el módulo de la velocidad. Esto es algo que siempre os recomiendo. Una vez que me pidan la velocidad, si no especifican si quieren el vector velocidad o el módulo de la velocidad, deis las dos opciones para que sepan que sabéis calcularlo. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y nos vemos el próximo día en Clase con Nuria.